Así que, bueno, pues encomendándonos a ella para que empecemos con su arropo en el corazón divino de nuestra Madre, en su manto amoroso que nos cubre. Vamos comenzando este pequeñito retiro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en mi mente, circulando en mi sangre, mirando en mis ojos, escuchando en mis oídos, hablando en mi boca, respirando en mis respiros, palpitando en mi corazón, moviéndote en mis movimientos, sufriendo en mis sufrimientos, y mi alma, unida y fundida en tu voluntad, sea un crucifijo viviente, inmolado para la gloria de Dios Padre. Continúa, divina voluntad, orando en mí, y después ofrécete a ti misma esta oración como mía, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Fiat, fiat, fiat. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santa, cúbrenos con tu manto. Tú que eres la esposa del Espíritu Santo, envíanos tu Espíritu, el Espíritu del amor, del Espíritu de Dios, para que nos ilumine, nos circunde, nos llene, nos transforme y nos haga entender y comprender el valor y el amor de lo que es la divina voluntad, que se extiende el reino en nosotros y en todas nuestras familias y en todas las almas. Amén. Bueno, pues comencemos. Vamos comenzando. Muy bien. Bueno, me gustaría que bajaran su manita del chat, los que no han bajado, porque para mí es un referente que los que tienen la manita levantada es para alguna pregunta. ¿Sale? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos comenzando con lo que es la divina voluntad, ¿sí? Y vamos entrando con una presentación. Bueno, les voy a poner varias presentaciones, pero especialmente un retiro. Para que vayamos tomando en cuenta
a lo que nos llama nuestro Señor con el don de la divina voluntad, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a lo largo de este pequeño retiro a hablar sobre la maravilla de este don, del don de la divina voluntad. Em, Vamos a tratar de tomar estas enseñanzas con las escrituras, ¿verdad? Que es muy importante para que vayamos viendo la hilación de lo que Jesús nos quiere dar ahora, pero tomando en cuenta lo que Jesús nos ha dado anteriormente en el conocimiento de la fe, ¿sí? Y bueno, es importante que vayan tomando nota y que cualquier duda o comentario me lo hagan saber para ver si se responde en ese momento o se va respondiendo durante la sesión. ¿Sí? Muy bien. Estos son algunos de los temas que vamos a ir trabajando el día de ahora. La divina voluntad y el proyecto de Dios. Un poco hablar sobre la historia de la salvación y la divina voluntad. Vamos a hablar sobre Luisa, sobre el proyecto de Dios inicial en la Trinidad y en la creación. Hablar qué es el hombre y, y el intercambio de vidas. Y estos 5 son nuestros temas esenciales. Estos 3, bueno, pues se van a ir integrando a lo que vamos viendo acá, ¿verdad? Muy bien. Bueno, primeramente, vamos partiendo de esta cita y vamos entendiendo primeramente lo que es la voluntad, ¿sí? La voluntad. La voluntad es, es un concepto muy, muy interesante y muy importante que nosotros vayamos descubriéndolo desde la voluntad de Dios y desde la voluntad humana. Es decir, esa voluntad que tiene que ver con ese movimiento de Dios, el movimiento que nos da para que nosotros podamos movernos según nuestro querer, ¿sí? Dios, cuando habla de su voluntad, está hablando del movimiento que quiere hacer en el alma. Y ese movimiento, esa voluntad, lo mueve un querer, el querer. Sí, esto es, vamos primeramente comprendiendo, ¿no? La voluntad y el querer, ¿sí? Sí, la voluntad y el querer. Comenzando con este concepto que es clave cuando estamos hablando de la voluntad, estamos hablando de movimiento, ¿sí? El impulso, el movimiento continuo, el movimiento continuo. En pocas palabras, podemos hablar que es la vida, ¿sí? Que es la vida. Esto es importante que vayamos comprendiéndolo ahorita. ¿Por qué? Porque para poder hablar de voluntad, tenemos que primeramente conocer a qué nos estamos refiriendo con voluntad de Dios, ¿sí? Con voluntad. Bueno, pero a la vez, esta voluntad no se mueve, ¿sí? No se mueve sin un querer. Y el querer, y el querer de esta voluntad
puede ser un querer humano o puede ser el querer divino, el querer de Dios. ¿Sí? Y esta es la diferencia. Hay una sola voluntad. Sí, en este caso es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos voluntad, hay una voluntad humana y hay una voluntad divina. Es decir, hay un movimiento de Dios y hay un movimiento humano. La diferencia que hay entre el movimiento humano y el movimiento divino es que el movimiento, la voluntad humana, se hace con el querer humano y la voluntad divina se mueve con el querer de Dios. ¿Sí? Esto, con que nos quede clarito esta parte ahorita, es importante, porque estamos hablando de la divina voluntad, es decir, de lo que Dios quiere en su voluntad para el hombre, de lo que Dios quiere en su voluntad para el hombre. Cómo Dios se quiere mover, cómo Dios tiene esa vida continua que es lo que quiere depositar en el hombre, ¿sí? Pero también hay otra parte, que nosotros también tenemos una voluntad con nuestro querer humano, ¿sí? Entonces vamos distinguiendo estas dos partes que es importante para que nosotros podamos entender el plan de Dios que tenía para nosotros. Para poder entender este plan de Dios, primero hay que leer esta cita, vamos a leer esta cita que es la primera cita, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, que dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Sí? Bueno, importante, importante. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta cita? Nos está diciendo que somos hijos de Dios, primeramente. ¿Sí? Ciertamente somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios también por el bautismo. ¿Sí? Porque el bautismo nos inserta y nos da la gracia para vivir en santidad. ¿Sí? A través del bautismo, por la gracia bautismal, cada uno de nosotros adquiere dones que no habíamos tenido cuando nacimos, porque sabemos muy bien que heredamos la naturaleza caída de Adán, el pecado original, ¿sí? Bien, somos hijos de Dios, pero fíjense bien, somos hijos que no conocemos a Dios. Aquí dice, el mundo no nos conoce. Y recordemos que la primera carta de San Juan fue escrita después de que murió Jesús, ¿sí? Y aún dice aquí, el mundo no nos conoce, ¿verdad? Dice, porque no le conoció a él, es decir, a Jesús. Pero dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces hay algo que conocer que no se ha manifestado completamente en nosotros. ¿Y qué es esto? Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Está hablando de adquirir la semejanza para poder ver como Dios ve y poder ser semejantes a Él. ¿De qué estamos hablando? De una nueva manifestación de Dios, de una manifestación de su voluntad, de su voluntad. Y cuando estamos hablando de una manifestación, estamos hablando de la acción
del movimiento de Dios en su voluntad, porque Dios quiere moverse en su querer divino. Dios quiere moverse para que el querer humano pueda querer lo mismo que quiere Dios y se pueda fundir en uno. Entonces, para que el hombre pueda conocer la voluntad de Dios, se tiene que manifestar plenamente lo que habremos de ser. Estamos hablando de una manifestación, así que de un movimiento de Dios. Así que para poder entender qué es lo que Dios nos quiere dar con el don de la divina voluntad, primeramente tenemos que saber cuáles son las distintas manifestaciones de la voluntad de Dios. Es decir, cómo Dios se ha manifestado en su querer, en su voluntad, para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Bien, importante, primer punto. La voluntad de Dios, y vamos a empezar con esta, la primera manifestación de la voluntad de Dios se llama la voluntad ordenada de Dios. ¿Qué significa la voluntad ordenada de Dios? La voluntad ordenada de Dios son los mandamientos. Dios quiere que el hombre lo ame. Y lo primero que vino a darnos el Padre para que la humanidad se ordenara, para que nosotros, criaturas rebeldes, nos ordenáramos, era los mandamientos. Fue lo primero que nos dio nuestro Señor para que pudiéramos masticar cuál era la voluntad de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento del amor que resume los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, punto número 1. Yo quiero vivir la divina voluntad, que es la manifestación más alta que Dios viene a darme ahora en este tiempo. Pero si yo no vivo la primera manifestación de la voluntad de Dios, que son los mandamientos, es decir, no me ordeno según la ley de Dios, claro que no voy a poder alcanzar o no se va a poder manifestar, más bien, no se va a poder manifestar el don de la divina voluntad en mí, porque así es la pedagogía de Jesús, ¿sí? La pedagogía de Jesús es que primero Él nos da las bases para poder entender el amor de Dios a partir del orden y después que nosotros vayamos comprendiendo paso a paso la manifestación de su voluntad para que pudiera venir el don de la divina voluntad. Si eso pasó en la historia, ahora viene a ser lo mismo para nosotros, para nuestro interior. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo estamos con esta manifestación de la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿De qué manera lo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo estos mandamientos en el amor de Dios? Muy bien. Y no estamos hablando solo de los mandamientos de la ley, sino estamos hablando también de los sacramentos, de la vida sacramental, que ahorita viene con esta segunda manifestación de la voluntad de Dios. Bueno, conocemos muy bien esta primera manifestación, pero ahora Jesús también le dice a Luisa que hay una segunda manifestación de su voluntad, ¿sí? ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Es la voluntad volitiva de Dios, es decir, la voluntad querida. Y esta voluntad se manifiesta a través de el llamado a nuestra vocación, es decir, nuestro estado de vida que tiene que ver con el llamado vocacional
al cual hemos sido llamados, valga la redundancia, para que nosotros podamos vivir el reino, ¿sí? Para que se pueda manifestar la voluntad de Dios en, en la construcción del reino, en nosotros y en los demás. Bien, ¿qué significa el estado de vida? Es donde Dios me quiere para que yo pueda ser purificado, ¿sí? Porque el estado de vida purifica, y para que yo pueda vivir el reinado de Jesús en mí, ¿sí? Es decir, pueda trabajar por el reino. Por ejemplo, el estado de vida tiene que ver con el llamado vocacional que nos habla en los sacramentos. El sacramento del matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Sabemos muy bien que ahorita es una batalla espiritual tremenda, lo que hay en contra de los matrimonios por tantas ideologías, pero Dios estableció desde un principio el matrimonio de la familia humana, ¿sí? Lo estableció en un principio. Jesús le dice a Luisa que este fue el matrimonio humano que él estableció para que vivieran con una sola voluntad, que es la voluntad de Dios. Tenemos también el sacramento del orden sacerdotal, el sacramento que nos lleva a entender la vida religiosa también, los comprometidos por el reino en una vida consagrada, ¿verdad? Y bueno, también tenemos la vocación del misionero, del laico comprometido. Entonces, bueno, pues en estas vocaciones que nos da la iglesia y que son llamados, que están insertados dentro de los sacramentos, entonces Jesús le llama que es el estado de vida en el cual Él nos llama desde el principio, es decir, así como le dijo al profeta, ¿no? Jeremías, pero si yo no soy profeta ni hijo de profeta, ¿sí? Dice entonces Jesús, digo, nuestro Padre le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé, ¿sí? Y aquí está. ¿Qué sucede en el estado de vida? Pues hay purificación. En el estado de vida nos purificamos, ¿verdad? Nos purificamos cuando estamos en contacto con el esposo, con la esposa, con los hijos. Nos purificamos cuando estamos con nuestros superiores en una orden religiosa o en una orden sacerdotal, ¿sí? Nos purificamos cuando entramos en obediencia. Nos purificamos en el contacto y en la relación con el otro para donarnos en el servicio total, para dejar nuestro yo, para vaciarnos, para ceder, para vivir la cruz, para vivir la cruz y para de ahí tener una vida apostólica. ¿En dónde? En tu familia, con tus hijos o en la comunidad donde Dios te puso o en el trabajo de la misión. Ahí se vive la cruz, la purificación y la extensión del reino. Y esto es lo que Dios quiere, que seamos cuerpo eclesial, ¿sí? Y esto es la voluntad volitiva. Todo esto es de los libros, ¿sí? De los escritos. Y Jesús le dice a Luisa también que hay otra manifestación de su voluntad. Y esta manifestación de su voluntad es la voluntad permisiva de Dios, ¿sí? La voluntad permisiva. ¿Qué significa la voluntad permisiva de Dios? Bueno, pues aquella manifestación de la cual nosotros poco conocemos o poco comprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué la comprendemos muy poco? Pues porque normalmente creemos que el hecho de estar con Dios, que estar en gracia, pues que todo va a salir miel sobre hojuelas, ¿verdad? Es decir, que todo va a salir muy bien. Pero ¿qué es lo que Jesús permite? Pues veamos el libro de Job, ¿sí? El libro de Job no es más que una manifestación de la permisión de Dios. ¿Para qué? Para trabajar más el interior del alma.
Dios permite también que la voluntad humana actúe, no solo los demonios, como en el caso de Job, ¿no? Sino que la voluntad humana actúe. Es decir, que otras personas hagan lo que tengan que hacer. Por ejemplo, en el caso de Judas, ¿sí? En el caso de Judas, pues traicionó a Jesús y Dios permitió, nuestro Padre Dios permitió eso, ¿verdad? La voluntad permisiva de Dios es que Dios permite que actúe, ¿verdad? Que actúe para que haya esta permisividad de Dios, que actúe tanto las criaturas, que actúe el demonio, Ave María Purísima, y que actúe el mismo Dios, ¿sí? Y en esta voluntad permisiva, ¿qué sucede? El hombre se da cuenta que está lleno de miserias, que está lleno de voluntad humana, y cuando no puede hacer nada ya por sus mismas fuerzas, es cuando siente el vacío de Dios y le pide a Dios volver a vivir su voluntad. Y tenemos grandes testimonios de conversiones, de santos, que gracias a que esta voluntad permisiva de Dios, que Dios permite que actúe en el pecado del hombre, pues hay grandes santos, hay santos que han tocado fondo para poder resurgir a la santidad, a una santidad muy alta, ¿no? Desde el conocimiento que Dios les dejó. Bueno, pues esto mismo es para nosotros. Dios permite que sucedan cosas, que nos equivoquemos, que nos demos cuenta de nuestras miserias. ¿Para qué? Para darnos cuenta que somos nada y que el único que tenemos que tomar como sostén es a Dios y volver a Dios como el Hijo pródigo, ¿verdad? Bueno, estas tres manifestaciones de la voluntad de Dios son permitidas, ¿sí? Son permitidas y a veces incomprendidas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, Santa María Goretti, cómo esa niña fue asesinada y su agresor se convierte, cómo a partir de la muerte de una víctima hay conversiones, no solamente la de él, sino que dicen que hubo muchas. Entonces, bueno, hay cosas que no entiende la mente, pero Dios las permite para la salvación de muchas almas, ¿verdad? Y es ahí tres manifestaciones que conocemos muy bien y que nuestra iglesia nos la ha hecho conocer a partir de las escrituras y a partir de vidas de santos, a partir de testimonios, a partir de mucho sostén de nuestra fe que tenemos. Pero hay una cuarta manifestación de la voluntad de Dios que no conocemos y que Dios quiere, ¿sí? Moverse actualmente en ese movimiento de Dios. Cuando dice, Jesús le dice a Luisa, cuando Dios quiere, todo es, todo se mueve para que eso se ordene. Entonces hay una manifestación de la voluntad de Dios que se está moviendo en este tiempo. Esto no quiere decir que estas manifestaciones ya no vayan a existir. No, seguirán, porque acuérdense que la voluntad de Dios es una e integra todo. ¿Qué es lo más grande a lo que Dios nos quiere llevar? Nos quiere llevar a la semejanza perdida. Por eso que este pasaje de la primera carta de San Juan nos dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Cómo lo veremos? En nosotros, ¿sí? Esto es el don de la divina voluntad. Nos lleva a entender, nos lleva a entender la santidad más alta, ¿sí?
nos lleva a entender que lo que Dios quiere para el hombre es lo que planeó desde un principio, porque Dios no nos creó para vivir con estas manifestaciones de la voluntad. Dios no nos creó para ordenar a criaturas rebeldes, no nos creó para ser rebeldes, ¿sí? Dios no nos creó para que nosotros pudiéramos purificarnos a partir de, de un estado de vida, ¿sí? Es decir, pudiéramos vivir una cruz. No nos creó para vivir esa cruz tremenda, ¿sí? No nos creó tampoco para que hiciéramos lo que quisiéramos y se manifestara nuestra voluntad hasta tocar fondo. No, estas son manifestaciones de la voluntad que son necesarias vivirlas para poder entender el amor de Dios. Pero lo que sí Dios nos creó desde el principio es con este don divino, ¿sí? Fuimos creados para vivir con este don. Y lo que ahora Dios quiere es que a partir de entender las manifestaciones de su voluntad, entendamos que esta voluntad, esta manifestación de la voluntad de Dios, con el don de su voluntad divina, nos llevará a la semejanza perdida, para que podamos nosotros reconocer a Cristo en nosotros porque no lo hemos conocido, ¿sí? Somos hijos de Dios, pero no hemos visto como Dios ve, no lo conocemos. Muy bien, entonces vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo qué es esto de la divina voluntad, ¿sí? ¿Qué es esto de la divina voluntad? ¿A qué nos llama la divina voluntad? Y cómo podemos definirla y no es la divina voluntad. Muy bien, vamos con esta diapositiva. El don de la divina voluntad, obrante en la criatura. Este es el nombre completo del don. ¿Cómo podemos llamarle al don de la divina voluntad? ¿Cuál es su nombre completo? El nombre completo de lo que Dios nos quiere dar actualmente es el don de la divina voluntad obrante en la criatura. Muy bien. Sabemos muy bien que que la voluntad de Dios se ha manifestado en todos los siglos, ¿sí? La voluntad de Dios se ha manifestado desde el principio hasta el final de los tiempos. Sin embargo, lo que ahora nos quiere dar nuestro Señor no es solamente estas manifestaciones de la voluntad de Dios, sino nos quiere dar un regalo. Por eso se llama el don de la divina voluntad. Es decir, ya no solamente quiere manifestar su voluntad, como lo acabamos de explicar antes, sino que ahora nos la quiere dar. Es un regalo que nos lo quiere dar. Por eso vamos entendiendo qué es lo que nos quiere dar nuestro Señor a partir de Luisa Picarreta para acá, con la obra de cielo, qué es lo que nos quiere dar en este sentido de comprenderlo y tener como cuatro ideas claras de lo que Jesús nos quiere dar con este regalo de la divina voluntad. Primeramente, ¿qué es el don de la divina voluntad? El don de la divina voluntad es el proyecto de Dios completo en el hombre, ¿sí? Es el proyecto de Dios completo en el hombre. Aquí está, punto número 1. ¿Qué significa esto? ¿Que somos un proyecto incompleto de Dios? Sí, lo dijo el Papa Benedicto XVI cuando todavía era cardenal en una homilía con las catequistas y les dijo,
Somos un proyecto incompleto de Dios que es necesario seguir hasta llegar a su término, que es necesario seguir perfeccionando ese proyecto hasta llegar a su término final, ¿sí? Ciertamente, el único que nos va a llevar a ese estado del proyecto final de Dios en nosotros, es Jesús. No hay más. Vamos a hablar más adelante qué es esto del proyecto de Dios completo en el hombre. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Con el proyecto de Dios completo en el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que Dios no nos creó para vivir con nuestras miserias, ¿sí? Hubiera sido un pensamiento muy malvado de un Dios que nos pensara de esta manera desde el principio. No fue así. Dios nos crea para un plan perfecto que lo estableció con Adán, ¿sí? Porque Adán fue creado con todas las prerrogativas divinas para que Adán fuera habitación de Dios. Imagínense qué proyecto tan alto, ¿sí? Sin embargo, como Adán cayó, el proceso de la historia cambia, ¿sí? Para poder llegar nuevamente a este proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Lo que Dios decreta desde un principio es. Y todo la historia de la salvación nos lleva nuevamente al camino de ese proyecto completo que Dios quiere poner en el hombre. Bien, lo vamos a ver, lo vamos a ir hablando todos estos 4 puntos con mucho más fundamento. Punto número 4. ¿A qué nos estamos refiriendo con este punto? Digo, punto número 2. El punto número 2, ¿qué es el don de la divina voluntad? Es una vida divina para vivirla, no solo para poseerla, sino para vivirla, valga la redundancia. ¿Para qué nos sirve la vida? Para vivir. Bueno, pues resulta que esta vida divina, ¿sí? Esta vida, como lo acabamos de decir aquí, esta voluntad divina que es el movimiento continuo de mis actos, forman una vida completa, desde que yo nazco, desde que me concibieron mis papás, hasta que yo me muera va a ser una vida continua. Y esa vida se va a mover con una voluntad. ¿Cuál voluntad es la que va a darle movimiento a mis actos y formar esa vida? Pues yo decido, va a ser con mi voluntad humana o con el querer divino, con la voluntad divina, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es, la divina voluntad es vivir con la vida divina de Cristo en mí. Por eso es no solamente conocer la vida de Cristo y decir gracias, Señor, por darnos la vida y gracias porque tú diste la vida por nosotros. No, sino que ahora Jesús te dice, yo te di la vida, te la salvé, ahora yo quiero que tú vivas mi vida, pero no solamente como ejemplo, sino como vida en ti, como motor de tus actos, de una vida continua. La quiero depositar en ti, ¿sí? Entonces por eso Jesús viene a este mundo, para darnos no solamente la salvación, sino la vida divina. Su vida divina que nos viene a manifestar en la obra de la divina voluntad. Muy bien. Punto número 3. El don de la divina voluntad es un intercambio de vidas. ¿Qué significa un intercambio de vidas? Bueno, pues es esto. La voluntad humana, el querer humano, me va a llevar a tener una vida humana, ¿sí?
con intenciones humanas. Mi voluntad humana me va a llevar a que tenga vida todo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Uf, muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué hay en el corazón del hombre? Sí, muchas intenciones muy buenas, proyectos, planes, en fin, ¿sí? Pero ahora Jesús le dice a Luisa, muy bien, yo para que tú puedas vivir el don de mi divina voluntad, necesito que tú me des tu vida para que ahora puedas vivir mi vida divina. La vida divina se mueve con el movimiento de Dios, que se mueve con un querer. De Dios. ¿Cuál es el querer de Dios? Pues lo vamos a conocer aquí, ¿sí? El querer de Dios es un querer continuo que va a ir formando una vida con intenciones divinas. Bueno, pues Jesús le dice a Luisa, para que yo pueda vivir en ti, para que yo te pueda dar el don de la divina voluntad, tú me tienes que dar tu vida humana, tu querer humano, tu voluntad humana, para que yo pueda poner en ti mi vida divina. Porque no podemos vivir con las dos. O vives con la tuya, o vivo con la mía, o vives con la mía, perdón, o vives con la mía. Pero con las dos no se puede vivir, ¿sí? Entonces, aquí vemos, y lo vamos a poner con otro colorcito, que este punto es medular. ¿Por qué? Porque es un acto de decisión continua. Y la decisión continua precisamente consiste en eso, ¿sí? En que le dé continuamente mi sí a Dios, mi fiat. Muy bien. Y punto número 4, ¿a qué nos estamos refiriendo con el don de la divina voluntad? El don de la divina voluntad, obrante en la criatura, es el cumplimiento del Padre nuestro. ¿Qué cumplimiento? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, pues Jesús le dice a Luisa que este, esto que pedimos en el Padre nuestro de venga a nosotros tu reino, ¿sí? Le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo estuvimos hablando en futuro, sea, ¿sí? Un futuro que queremos que se haga, ¿sí? No se hará, sino que sea, o sea, que esté en potencia. Y luego decimos, venga a nosotros tu reino. ¿De cuál reino estamos hablando? Fíjense, Jesús le dice a Luisa que todos los escritos de la divina voluntad le va a llamar así. El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. ¿Sí? Libro de cielo. ¿De cuál reino estamos hablando cuando estamos en el Padre Nuestro? Jesús le dice a Luisa, sin querer, cada vez que rezaban el Padre Nuestro, estaban pidiendo el reino de mi divina voluntad en medio de todas las almas. Es decir, ese reino que perdimos cuando Adán cayó, cuando Adán cayó. Y luego decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y es esto, ¿sí? Jesús le dice a Luisa, ¿cómo se va a llamar este libro?
libro de cielo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, cómo la hacen los bienaventurados. Porque ahora, para que podamos vivir el cielo en la tierra, que es lo que le estamos pidiendo al Padre nuestro, es que necesitamos vivir con la misma voluntad con la que los bienaventurados en el cielo viven, para poder vivir aquí en la tierra. ¿Sí? Por eso Jesús le dice a Luisa, es la llamada a la criatura al orden, a su puesto y a la finalidad para la cual fue creada por Dios. Y nosotros podemos ver en todos los libros de cielo que tiene este título, El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas, libro de cielo, y que es un llamado no para unos cuantos, sino es un llamado universal, porque por eso en el Padre Nuestro decimos no Padre mío, sino decimos Padre Nuestro, porque nos estamos refiriendo al estado original del hombre, ¿sí? La divina voluntad, el don de la divina voluntad no puede ser un movimiento donde se distinga de otros, sino que debe ser el movimiento que arrope a todos los movimientos, en la espiritualidad que arrope a todas las espiritualidades. Jesús le dice a Luisa que el don de la divina voluntad es la piel de la iglesia, la piel del cuerpo de Cristo. Esto no significa que vamos a destruir lo de antes, que lo de antes no vale, no, que lo de todo lo que ha construido la iglesia anteriormente no vale, no, eso es una mentira, ¿sí? Sino que es la misma iglesia que ya está hecha con los mismos apostolados, con la misma vida de fe, con las mismas órdenes religiosas, con lo mismo, pero ahora arropado con la vida de la divina voluntad, ¿sí? Y ese es el orden principal, que todos tenemos un llamado vocacional, pero el primer llamado es a vivir en la divina voluntad, porque es el estado original del hombre, ¿sí? El estado original del hombre. Por lo tanto, ¿qué no es la divina voluntad? No es un movimiento más, aunque así vaya a comenzar en la iglesia, ¿sí? En la iglesia va a comenzar como un movimiento más. No es un estilo de vida. Es decir, pues voy a tratar de vestirme de tal manera, de actuar de tal manera, en fin, no, ¿sí? No es que me tenga que poner un distintivo para distinguirme de otros que soy de la divina voluntad, como lo podemos hacer en otros estados de vida, sí, estilos de vida, perdón. No es solo para conocer, ¿sí? Es decir, no es para adquirir un título, no es para decir ya me dieron un diploma, ahora ya vivo en la divina voluntad. No, cuidado. No es porque le digo al otro es un experto. No es una devoción o una espiritualidad más, en donde yo tenga que hacer un ritual, donde yo viva la espiritualidad de las picarreteanas, ¿sí? O de los de la divina voluntad. No, esta es la espiritualidad que arropa todas las demás espiritualidades, porque estamos con el don viviendo su voluntad en todos los estados y órdenes religiosas y en todos los estados de vida y en la misión que Dios nos ha dado. Entonces, ¿este don para quién es? Para todo aquel que lo acepta, lo quiere conocer y lo quiere vivir. ¿Y quiénes son ellos? Pueden ser ancianitos, niños, familias,
religiosas, sacerdotes, etcétera. Pero esto es una decisión libre, porque esto es una de las cosas que Jesús le dice a Luisa. Esta es la libertad que yo le doy al alma para que pueda vivir en mi voluntad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos haciendo un pequeño gráfico para que nosotros podamos comprender esta vida de cielo. ¿Sí? Jesús le dice a Luisa que para poder vivir en su divina voluntad, es el alma tiene que estar consumada en la voluntad de Dios. Es decir, que esta alma ya no sepa cuál es su propio querer, sino que ahora el querer de Dios esté en ella, que ella ya no conoce otro querer más que el querer de Dios en cada acto de su vida, en cada acto de su vida. Bien, vamos a entenderlo así. Jesús le dice a Luisa en muchas ocasiones para que ella pueda explicar para que Jesús le pueda explicar lo que es la divina voluntad y cómo actúa la divina voluntad en el alma para llegar a la verdadera consumación, al verdadero desposorio entre el alma y Dios desde aquí en la tierra, no hasta que nos muramos y purguemos y es llegar a ese desposorio, sino que es una decisión libre de tomarlo desde aquí en la tierra. Jesús le dice a Luisa que le pone el símil del sol, el símil del sol, Dios y el alma, ¿sí? El símil del sol. Vamos a suponer que para que pueda llegar la consumación entre Dios y el alma, ¿sí? Ahorita únicamente vamos a poner que es la pura Trinidad, ¿sí? La pura Trinidad. No hay blanco. Bueno, ahí le ponemos. Es únicamente Dios, ¿sí? Bueno, ¿qué era lo de antes? Jesús decía que cuando Jesús le dice a Luisa que antes de manifestar su divina voluntad, el hombre vivía y vive, ¿verdad? El hombre vive y vivimos, más bien, con todos los rayos, con el beneficio de lo que es Dios, la Trinidad, pero recibiendo de la Trinidad su luz. Somos, decía, como una plantita, donde eh, nos acercamos a la vida sacramental y al acercarnos a la vida sacramental adquirimos la gracia, es decir, esta luz divina que va descendiendo de, de Dios para poder alimentar al hombre y poder llevarlo a la santidad plena. ¿Sí? El hombre, entre más cerquita esté de estos rayos divinos, pues claro, más iba a sentir ese fuego de amor de Dios en su corazón. Pero ¿qué iba a pasar? Pues siempre somos dos, ¿verdad? El hombre se iba a alimentar de la luz y así ha sido por muchos siglos. Por eso, el interior del hombre siempre tiene que ser purificado, purificado y purificado y purificado. ¿Por qué? Porque recibe la luz y en cuanto se forman, digamos, el hombre se aparta de esta luz, pues es cuando viene a pecar. Y otra vez nos acercamos a la luz a través de los sacramentos y a la vida de santidad. Bueno, Jesús le dice a Luisa que para que nosotros, un alma, pueda vivir plenamente y consumarse en la voluntad de Dios y llegar a la consumación entre el alma y Dios, ¿sí? Es decir, el alma se tiene que convertir en sol. Es decir, este sol tiene que estar plenamente viviendo en el alma, para que así
el alma ya no pueda perder actos y también pueda contener y poseer, como dijimos acá, no solo para poseerla, ¿sí? Sino para vivirla, ¿verdad? Pueda vivir de esta vida divina y que este sol divino ya no esté lejos del hombre, sino que esté fundido plenamente en el hombre y cada acto del hombre sea una luz que irradia de este sol divino, ¿sí? Bueno, para que esto pueda ocurrir, el único que está dentro, ¿quién es de este sol? ¿Quién está en el centro de esta luz? La Trinidad. Y es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es el único que contiene? ¿Quién es el único que se encarna y que contiene a Dios Padre? Porque el que lo ve a él, ve al Padre, que contiene al Hijo, porque es el Hijo, y al Espíritu Santo, pues es Jesús, ¿sí? Es Jesús. Y fíjense bien Jesús, ¿dónde? En la Eucaristía, ¿sí? Por eso un alma que vive en la divina voluntad es un alma eucarística, porque a partir de la vida eucarística llega a consumarse en un solo sol. Bien, fíjense bien, para que esta criatura pueda consumarse en el centro de la Trinidad y contener la vida divina, necesita ella primeramente ser transformada en la vida divina de Cristo. Y esto es la vida divina. ¿Qué es el don de la divina voluntad? Es una vida divina para vivirla. ¿Cuál es la vida divina que tenemos que vivir? La de Cristo, ¿sí? La vida divina de Cristo para poder vivirlo dentro de mí. Esto es punto clave, porque no es yo solo quien voy a entrar aquí, sino es a través de mi único mediador que es Cristo, del cual yo me tengo que revestir no solamente siguiéndolo o imitándolo, que es lo que nos han enseñado anteriormente, seguir solo las virtudes de Cristo, seguir la santidad de Cristo, no, sino revestirme de todos los atributos divinos de Jesús, de esta vida divina que hizo con el Padre cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Revestirme de todo lo que hizo en su vida interior, porque Jesús tuvo una vida con su humanidad, una vida exterior, donde Él comía, donde Él predicaba, donde Él hablaba, donde Él miraba, donde Él hacía una vida de santidad, ¿sí? Porque es verdadero Dios. Pero ¿de dónde le venía esa vida de santidad? Del interior de Jesús, en donde su voluntad estaba conectada con el Padre y no hacía nada, nada, ni un acto fuera de la voluntad del Padre. Esto es lo que hacía Jesús en el interior. Por lo tanto, cuando el hombre va conociendo el interior de Jesús y hace suyo esta vida interior de Cristo, no solo la externa, sino la vida interior de Cristo, entonces, ¿qué va sucediendo? Va sucediendo el fruto completo del vientre de María, que es Jesús. Jesús va entrando en el alma del hombre para que pueda habitar su vida divina a través de la humanidad del hombre, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar esto? El hombre tiene que vaciarse de su querer, de su voluntad, para poder vivir la misma voluntad que vivió Cristo aquí en la tierra y saber cómo vivió en el interior para poder vivir esa misma vida que Jesús ya nos dejó en el interior del hombre, ¿sí? Cuando el hombre esté todo revestido de la vida de Cristo en él,
de la vida de nuestra madre, que poseyó la vida divina también de Cristo, ¿qué va a suceder? Ahora sí, vivirá dentro de este sol, donde vivirá la Trinidad, pero no solamente como préstamo, sino que la Trinidad va a obrar en el hombre como si en el hombre fuera su propia naturaleza, cuando no lo es naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues en una forma muy gráfica, esto es lo que hemos vivido. Hemos tratado de seguir a Cristo, imitarlo, ¿verdad? Tratando de tomar su cruz, ¿sí? Hemos tratado de imitar a Cristo, y en esa imitación de Cristo lo único que hacemos es llenarnos de la gracia sacramental, pero la gracia no se hace vida plena, porque seguimos nosotros cayendo, seguimos enfermos, seguimos con nuestras heridas, seguimos con nuestros vacíos hasta el final de nuestra vida, ¿sí? Pero claro, tratando con un acto heroico de ser santos, ¿verdad? Con nuestra propia humanidad queremos alcanzar la santidad del Padre. Y ese es el acto heroico del hombre, que lo lleva a ser santo. Luchar contra sus propias miserias para alcanzar la virtud santa. Pero ahora Jesús le dice, yo soy la virtud, revístete de mí y fúndete en mí para que puedas consumarte y pueda la Trinidad obrar en ti. Por eso se llama el don de la divina voluntad obrante en la criatura, porque Dios quiere obrar a través del hombre. Dios quiere crear a través del hombre. Dios quiere sacar un nuevo amor, nueva belleza, nueva santidad, nuevo todo a través del canal del hombre que está fundido en la vida de Cristo. ¿Sí? Ese es el obrar de Dios. Una creación nueva, una creación llena de vida divina, no del querer humano, no de la voluntad humana, sino de la voluntad divina. ¿Sí? Bueno, este es un primer momento que es muy necesario que nosotros eh, mm, vayamos comprendiendo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna aclaración. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla. Sí, muy buenos Soy días. Ceci Duarte y tengo una pregunta. Adelante, Ceci. ¿En qué momento, bueno, yo me imagino que es un proceso, todo esto, ¿no? Un Ujú. proceso porque pues es difícil llegar a esto, por eso es una gracia, ¿no? Una gracia especial, considero, pero ¿en qué momento uno, como es un don, yo considero que un don es una gracia, un regalo, así Claro. como los dones del Espíritu Santo, que no hicimos nada, no estudiamos nada para adquirirlos, ¿no? Para adquirir esos dones del Espíritu Santo que nos fueron entregados en en nuestro bautismo y después, pues, abundantemente entregados en la confirmación. En este caso, si la divina voluntad es un don, ¿en qué momento tú consideras que una persona X, o por ejemplo, sí, cualquiera que estamos aquí en la escuela, ya lo vamos a tener? Cuando ya acabemos de estudiar todo, cuando leamos todos los libros, o nada más, si digo, bueno, si es queriendo, solamente queriendo, entonces, como que de qué sirve estudiar, por así decirlo, ¿no? ¿En qué momento uno ya empieza? ¿Es por grado o de repente así te llega el don? ¿O cómo es? Gracias. Sí, muy bien. Bueno, una pregunta muy interesante. Ciertamente, claro, el primer elemento que Jesús le dice a Luisa es el querer, ¿sí? Si el alma no desea vivir en la divina voluntad, todo lo demás se trunca, ¿sí? Por eso lo que primero Jesús va trabajando en el alma a partir de la lectura de los escritos es el deseo
de poseer este don. ¿Cómo? A través del conocimiento de sí mismo frente al conocimiento de Dios. Esto es lo primero que le va dando al alma, ¿sí? Lo primero que te va descubriendo es quién eres tú, para que decir, bueno, ¿quién soy yo frente al amor de Dios? Sí, entonces es un proceso de confrontación muy fuerte lo que te dan los primeros volúmenes. Más adelante vamos a hablar de esto. Bien, Jesús dice que viene un segundo paso, pero este es uno de los más importantes, ¿sí? Si no hay un deseo de vivir en la divina voluntad, por más que tú obligues a otras personas o por más que tú digas, bueno, si os suena interesante, voy a ver de qué se trata. Olvídalo, no va a haber nada, ¿sí? No va a haber nada. Por eso, esto es un acto de voluntad. Lo primero es quiero. Yo puedo decidir, me quedo con todo lo que la iglesia me está dando, con la salvación y te salvas, ¿sí? Y te salvas, ¿verdad? Pero Jesús le dice a Luisa, este don es un don voluntario, es una llamada a todos, pero es un don voluntario. Es decir, cada uno de nosotros vamos a decidir libremente si queremos revestirnos del vestido de fiesta que es la vida de Jesús, la vida divina de Jesús, desde aquí en la tierra, o si decidimos revestirnos de este vestido de fiesta después de un gran purgatorio para poder pasar a la patria celestial, porque nadie pasa a la patria celestial si no estamos vestidos de fiesta, ¿sí? Que es la vida divina de Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo, qué diferencia hay entre si lo adquiero eh, con la pura salvación, con un gran purgatorio, a si lo adquiero aquí en la tierra? Jesús le dice a Luisa que el alma que va adquiriendo aquí la vida divina de Cristo va aumentando su capacidad de contener a Dios, porque el único tiempo que tenemos para que nuestra capacidad de contener a Dios aumente es aquí en la tierra. Esto ya no lo tienen los bienaventurados. Si los bienaventurados se quedaron con un vasito chiquito para contener a Dios, ¿sí? O si hicieron un tonel grande o un vaso grande, ¿sí? Según la santidad que hayan vivido, ¿verdad? El grado de santidad que hayan vivido es lo que se va a vivir en el cielo, ¿sí? Y otra también de las cosas que nos dice Jesús, que el alma que vive en la divina voluntad, pues ya no pasa por el purgatorio, sino que al contrario, la vida divina de Cristo nunca se purga, sino que es vida pura y pasa directamente al cielo, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a saber? Que es tu pregunta. ¿Cómo vamos a identificar si yo estoy viviendo con la divina voluntad o no lo estás viviendo? Bueno, esto no te debe de interesar, porque al único que le debe de interesar es a Jesús. Y lo único que nos debe de interesar a nosotros es que nuestra meta es la vida divina de Cristo en nosotros. Porque si nosotros queremos vivir el don de la divina voluntad, vamos a seguir las lecciones de cielo, ¿sí? Que este es el segundo paso que Jesús le dice a Luisa. Primero es el deseo, es el querer, que es un deseo que llega hasta el fondo, hasta con lágrimas, porque así hay que desear este don. No quiero otra cosa, Señor, solo quiero esto, ¿sí? Jesús purga el deseo, lo purga dentro de nosotros, porque humanamente queremos nosotros muchas cosas. Ah, y también quiero la divina voluntad, ¿verdad? Después de todo lo mío, de la listita. No, Jesús dice, yo busco en el alma que solo lo único que desee sea esto para ella y para todos como ella, ¿sí? Para todos, su familia, para todas las almas, para todos los pasados, presentes y futuros. Cuando ya encuentra este deseo en el alma, verdaderamente lo encuentra, viene el segundo paso. Las lecciones de cielo. Jesús le dice a Luisa que tenemos que empezar
a llamarlas y a tomarlas, porque el deseo lleva a la acción, ¿sí? Y la acción es empezar a llamar y a tomar la vida de Jesús que vamos aprendiendo en los volúmenes de cielo, ¿sí? Aprender a cómo orar, aprender qué es la vida divina, aprender qué hay en cada uno de los actos de la vida de Jesús, qué hay en el acto de creante que también tenemos que tomar, cómo hacerlo nuestro, cómo vivirlo en nuestra propia vida cotidiana y cómo hacer una vida continua con el acto continuo de Dios, ¿sí? El acto incesante, que cada acto de nuestra vida no tenga voluntad humana, sino que esté movido por la voluntad divina. ¿Cuánto nos va a llevar a eso? Lo que Dios nos dé de vida, ¿sí? Y lo que el alma esté dispuesta a trabajar, a dejar trabajar a Dios. ¿Sí? Porque la disposición del alma es lo primero que Jesús ve en el alma para que él pueda empezar a trabajar dentro de ella. Primero es el deseo y para que él pueda trabajar tiene que haber disposición. Es decir, viene aquí el acto del abandono. Empezar a tener una vida abandonada en Dios es dejar a trabajar a Dios dentro de mí. Porque dentro de mí, ¿qué hay? Hay vacíos de amor, hay heridas, hay pensamientos o razonamientos que son muy míos y que yo veo que yo estoy bien y que los demás están mal y que, bueno, va a empezar Jesús a empezar una vida de pequeñas contradicciones, porque a partir de pequeñas contradicciones es cuando vamos a ver que no es mi voluntad, que es la voluntad de Dios, ¿sí? Que no son mis planes, sino son los planes de Dios. Que no son, no es tu esposo ni son tus hijos, sino que son de Dios, ¿sí? Es decir, ahí comienza el trabajo, cuando tú te das cuenta y empiezas a llamar a Dios en tus actos cotidianos. Y un tercer momento, que es cuando ya el alma está viviendo la plenitud, es cuando el alma solo vive con el querer de Dios. Lo único que quiere es el querer de Dios. Ya no sabe cuál es su querer, ¿sí? ¿Cuánto te va a llevar a eso? Bueno, es tu disposición, es tu nivel de espiritualidad que tú tienes, porque Jesús habla de niveles de almas, que hay almas avanzadas y almas más que no están tan avanzadas, ¿sí? Eh, cada una tiene un nivel distinto, por eso en esta escuelita de cielo vamos a únicamente a ir dando esas pistas para poder entender y ver al maestro divino que está trabajando dentro de nosotros, ¿sí? Y bueno, pues Jesús te va a ir dando la sorpresa, porque ¿cuáles son los signos que va a ir? ¿Cuáles son los signos que tú vas a ir identificando dentro de ti? Que donde tú antes sentías un arrebato de tu voluntad, ahora inmediatamente llega un estado de paz, ¿sí? Cuando tú vas encontrando que en vez de palabras que te salían, ahora es un silencio, pero donde traes en tu mente a Jesús, ¿sí? Y en fin, hay varios signos que Jesús le va diciendo a Luisa de cómo el alma se va dando cuenta cómo va entrando esa vida divina, ¿sí? Cómo va entrando poco a poco, poco a poco. Pero, claro, vivir la vida de Jesús en el alma nos lleva a todo, a la cruz, al gozo, a la aridez, ¿sí? Por eso Jesús dice, conóceme para saber cómo voy entrando dentro de ti, ¿verdad? Entonces, bueno, tú no te preocupes, ¿cuándo vas a saber? Déjaselo a Dios que Él te dé la sorpresa, ¿verdad? Más bien tú abandónate, conoce y siempre recuerda, somos nada y Él es todo. Siempre en tu nada, porque el estado de la humildad, de la nada, es lo que más pronto va a hacer llegar al alma a vivir en su voluntad, ¿verdad? Bueno.
Muchas gracias. De nada. Bien, no sé si hay otra pregunta hasta aquí, si no, para seguir. Rado tiene la mano levantada. Ah, muy bien, pues adelante, Mari. Mari, Ah, ¿verdad? No, Radoslav. Ah, Es el Rado. discípulo en. Rado, adelante. Adelante, Rado. hola, buenas tardes. Si podías aclarar más precisamente, si yo entiendo bien, porque estamos leyendo sobre intercambio de vida, sobre abandono, aniquilación. Si yo entiendo bien, no se entiende aniquilar mi voluntad, sí aniquilar mis quereres. Y en lado de mis que, porque mi voluntad como obrante se también queda, pero no obro según mis quereres, si un querer divino. Si entiendo bien, ¿no ve? Porque en otro caso podemos totalmente aniquilar mi libertad, mi voluntad, que es más precioso don que nos Dios dado, ¿verdad? Entonces, si yo entiendo bien, nihilamos mis propios quereres. Y conclusión, ¿qué tenemos? Que Dios obra en mí y por mí, y yo como su hijo obro en él y con él. ¿Sí entiendo bien? ¿Es así? Así es, Rado. Sí, Súper. vamos tomando en cuenta esto. Una de las cosas que es importante aclarar dentro de la obra de la Divina Voluntad es que al principio Jesús habla del aniquilamiento de la voluntad, ¿sí? Es un tema muy recurrente que él habla, ¿no? Y después, ya en los volúmenes más avanzados, Jesús dice que lo más preciado que ha creado en el hombre es la voluntad y que no quiere que la voluntad se destruya porque nunca se va a destruir, sino Eso. que se vacíe de Sí, su propio querer. sí, Entonces, lo primero que Jesús nos habla sobre el aniquilamiento de la voluntad no es sobre la voluntad, porque la voluntad es el vaso donde tiene que ser purificado para que dentro pueda contener la vida divina, ¿sí? sí, Entonces, ¿qué hay dentro de la voluntad para que se pueda mover? El querer, ¿verdad? claro. Entonces, lo que Jesús quiere es que nos demos cuenta cuál es nuestro querer, qué es lo que mueve mi voluntad, mi acto, para que yo me dé cuenta que ese querer es humano y Sí. no es el querer divino, ¿sí? Ujú. Y ese es el estado de purificación. ¿Cómo Jesús va a ir purificando el estado de mi vida, el estado de mis actos? Primeramente con el cambio de intenciones, donde ya mi intención ya no sea una intención humana, sino sea una intención divina. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Pero ciertamente va por ahí. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, dudas, comentarios hasta aquí. Mari tiene la mano levantada. María, adelante. Hola, muy buenos días. Soy de Costa Rica, Carlita, bendiciones. Sí, Mi pregunta es la siguiente: bueno, yo inicié en el retiro que ustedes vinieron acá a Costa Rica a finales de marzo y ya tenía un poco de conocimiento sobre la divina voluntad, ¿verdad? Así como comentarios, pero ahora estoy muy feliz porque desde que inicié en la pesquerita y todo esto, ¿verdad? Me he dispuesto mucho más, ¿verdad? Para mí sí es muy, muy excelente. Pero mi pregunta es esta: ¿cómo sé yo si voy por el camino correcto, si voy haciendo las cositas bien, si voy, porque lo primero que tengo es mi disposición, ¿verdad? Para entregarle mi voluntad a Jesús. Pero ¿cómo sé yo, Carlita, que en mi diario vivir, ¿verdad? En mi trabajo, en mi diario vivir, en todo, estoy caminando bien para poder ir alcanzando con el conocimiento que voy llevando
alcanzando para, ¿cómo te explico? Para estar bien con lo que tengo que hacer. ¿Cómo sé yo si voy bien por el camino? Con mis actos, con mi diario vivir, en mis distracciones, etcétera, ¿verdad? No sé si me entiendes. Bueno, muy bien. Bueno, Mari, tú ya estás hablando del cómo, ¿sí? Del cómo. Pero recuerda, eso es algo semejante a lo que me acaban de preguntar anteriormente. Tú solamente abandónate, no pienses eso de que estará bien o estará mal. Tú simplemente llama a Jesús en tus actos. Esto es lo primero que hay que hacer. Llamarlo, ¿sí? Leer Ajá. mi disposición diaria de estar leyendo, aunque sea 15 minutos diarios, la lectura, ¿sí? Tratar de rumiar en mi interior las verdades divinas, masticarlas, traerlas a mi mente, ¿sí? Llamar a Jesús a hacerlo en mis actos. Ven Jesús a caminar en mí, ven Jesús a mirar en mí, ¿sí? Esas pequeñas cositas van a ir como entrando para que tú vayas acostumbrándote a traer a Jesús en tu interior, ¿sí? Y ya lo demás, pues lo vas a ir aprendiendo en tus actos, en tus libros de cielo, etcétera. Y acá, pues en la escuelita, claro que damos esa ayudita. Pero esto es importante. Primero es ir reconociendo a Jesús en todo, en todo. Y claro, reconocer qué pasa en ti cuando no está Jesús en ti, cuando sale un chisme en ti, cuando sale una mirada que juzga en ti, etcétera, ¿sí? Entonces, ir reconociendo, ¿no? Ir tratando de traer a Jesús en tu mente y no dejar de tomar la lectura, que es el alimento que hay que tener, ¿verdad? Bueno, muy bien. Muchas Este, vamos ahorita, ¿sí? A recordar muy importante. Sí, aquí, por ejemplo, Tania dice, imprime tu te amo en todo, ¿verdad? Es importante. Muy bien, pero recordamos que estamos ahorita en el inicio, ¿sí? Que nuestras preguntas deben de ser muy, enfocadas a lo que vamos viendo. Y ¿les parece si tomamos un descansito, un pequeño descanso de unos, ¿qué será? Hasta las 12:10, 12:15, 12:10, por ahí nos vamos con el 12:10 para empezar a arrancar como en unos 2, 3 minutos más, ¿sí? Un descansito para que vayan al baño, se muevan, hagan una cosa, otra y adelante. Muy bien, aquí está, no se desconecten, no se desconecten. Bien, queridos amigos y hermanos en Cristo, esta es la primera de dos partes de la introducción a la divina voluntad. Gusto en saludarles, pero aprovechamos la oportunidad para invitar a todos ustedes a que se inscriban en la preescuela de la divina voluntad. Esto tendrá lugar el próximo 2 de octubre a las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México. Ven y conoce los fundamentos de la divina voluntad a la luz de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Se nos avisa que todas las reuniones tendrán una duración aproximada de 1 hora. Las sesiones serán impartidas por miembros de la Escuela de María, entre otros, pues por supuesto, Carla Lombardi. Se, eh, se va a contar con material de cada sesión en PDF y una vez que se inscriban podrán ver la repetición de la clase en YouTube. Y bueno, pues esta maravilla de tesoro no tiene ningún costo. Pueden ustedes contactar directamente a las personas que llevan el registro de la preescuela al número que observan ahí en pantalla, 99 91 63 49 52. ¿Mm? Y de esa manera, bueno, pues disfrutar de este maravillosísimo tesoro. De verdad, es algo
impresionante, algo wow, de verdad, fuera de serie. ¿Eh? Así que hasta ahí la primera parte de la Escuela de María, Introducción a la Divina Voluntad con Carla Lombardi. La próxima semana, Dios mediante, yo calculo que el día lunes vamos a tener la segunda parte para que ustedes pues participen y pues de ese modo estén todos en mejores condiciones de conocer este tesoro extraordinario de lo que será esta preescuela el 2 de octubre. Yo ya estoy inscrito, ¿eh? Vamos con todo para recibir esta gracia especialísima. Gratis. Escúchenlo bien, gratis. ¿Eh? Así que bueno, pues hasta ahí esta primera parte. Gracias a todos por unirse a esta sesión especial. Y pues vámonos en unos momentos más con el Santo Rosario, como acostumbramos en este espacio. Claro, no será ahora a las 9, será tal vez en unos 10 minutos cuando mucho. Activen la campanita, por favor. Les espero allí en unos momentos más. Gracias. Nos vemos en un ratito.